Hola, soy Marlene Mora. Me encuentro en un lugar donde la historia y la ecología convergen en el municipio Plaza. Vamos a recorrer la antigua hacienda Casarapa, un espacio que pasó a ser una potencia agrícola a un referente histórico natural de nuestra región. Acompáñenme a conocer esta historia. Para entender este lugar debemos retroceder al siglo XIX. En esa época, la hacienda Casarapa siempre representó un centro importante de la cañicultura guarenera. Específicamente para el año 1832, esta fértil tierra poseían 528 tablones de caña dulce y producían 500 arrobas de azúcar, 1.000 pesos de papelón y destilaban 3.000 cargas de aguardiente en su propio alambique. De aquel imponente ingenio de trapiche hidráulico que impulsó la economía de toda la región, hoy quedan estas ruinas. Desde la sociedad, aquella noria, la sequía, el torreón, el horno y la sala de pailas nos hablan. Un sistema que permitió aumentar la molienda y trajo consecuente necesidad de una mayor mano de obra. Y para conocer el impacto de este motor productivo y comprender cómo se apagó su fuerza en el tiempo, conversé con el señor Euclides. ¿Cómo cree usted que era la actividad en la hacienda Casarapa cuando era el corazón productivo de la zona? Bueno, era importante porque era la hacienda más grande que había en la zona, en Guarenas Guatire. De hecho, se dice que hasta los reyes de España de esa época llegaron a probar el papelón. El papelón de acá se distribuía en la zona y se distribuía en la capital. Era importante porque se usaba como para endulzar el café y todas las comidas pues, en la casa. No existía el azúcar, entonces era un material que, algo que se usaba en la cocina diaria, pues, como decir, consumo masivo. Entonces era importante para el resto del país y la capital lo que se producía aquí en la hacienda Casarapa. ¿Por qué poco a poco fue desapareciendo toda esta producción? Bueno, la melaza y el papelón se reemplazó por el azúcar. Una vez cuando se empezó a fabricar el azúcar, ya desaparecieron este sistema que se llama trapiche. Pues el sistema de trapiche donde se molía la caña y se hacía el papelón desapareció. Quedaron únicamente los sembradíos de caña de azúcar para procesar la caña, para fabricar el azúcar. ¿Qué tan cierto es que el río de Clori llegaba a esta zona? Bueno, la hacienda Casarapa comenzaba hacia los lados de lo que se llama ahorita zona industrial Cloris. Ajá. Por ahí, desde ahí hasta la villa y Macro, era toda esta zona. Un ramal del río Cloris era el que movía la noria. La noria es la rueda. Ese ramal con el agua movía la noria y se producía el guarapo del papelón para hacer la melaza y el papelón. Entonces sí, el ramal, efectivamente el ramal del río Clori era el que movía la noria de acá de Casarapa. ¿Qué importancia tiene preservar estas antiguas ruinas como testimonio de nuestra historia? Bueno, estos son 400 años de historia. Es importante que la generación del relevo, los niños, los alumnos de todas las escuelas de acá sepan lo importante que fue la hacienda Casarapa en la producción del papelón y de la caña de azúcar en la zona. Y esto se debería preservar para que todas las generaciones futuras Claro. sepan que esto existió y va a seguir existiendo. Caminando hacia la parte alta, encontramos la residencia de la época. En julio de 1916, los hermanos Cartaya adquirieron la propiedad, convirtiéndola en el complejo azucarero más importante del sector. Desde el Altozano se levantaba la Casa Grande, una típica casona colonial de pilastras, altos ventanales y gruesas paredes de tapia, desde donde se vigilaba el cañaveral, mientras los peones residían abajo en el caserío Sal si puedes. Fue en ese escenario donde nació la parranda de San Juan Bautista. Los trabajadores iniciaron su tradición tocando con guacales de madera la noche del 23 de junio y para 1936 se trajo desde Italia la hermosa imagen del santo, consolidando una devoción comunitaria. Y para conocer más detalles al respecto, continuamos con el señor Euclides. Se dice que en aquellos años 1936 se dio aquí la devoción de San Juan Bautista, una imagen traída de Italia. ¿Qué nos puede decir acerca de esta tradición? Bueno, en la época de la esclavitud, aquí ellos trabajaban en estas tierras cosechando y sembrando la caña de azúcar.
eh, ellos los días 24 de junio celebraban el San Juan, pues. Y a la vez le empezaron a pedir que lloviera para que en ese año fuese la cosecha buena. Exacto. Los dueños se dieron cuenta que cuando ellos hacían ese ritual, llovía bastante y la cosecha era buena para ese año. Y le comenzaron a dar ese día, 24 de junio, libre. Entonces ellos hacían su ritual, o tocaban tambores, celebraban el San Juan y ese año llovía mucho más. Ya una vez que le daban ese era el único día que le daban en todo el año, el único día libre que le daban en todo el año. Y posteriormente, bueno, se trajo, ya en ese año que acabas de mencionar tú, se trabajó la imagen de Italia y se comenzó la construcción de una pequeña capilla donde ellos adoraban a San Juan. Después se hizo una capilla más grande porque la devoción se hizo más fuerte, pues, y la visitaban más personas. Se hizo una capilla un poquito más retirada hacia la parte de atrás. Y comenzaron a hacer todos los 24 de junio una fiesta en honor a San Juan Bautista. En esta parte de acá, Ajá. en una de esas habitaciones de la casa grande, está la entrada de esos túneles. Y ese tubo que tú ves ahí blanco y varios tubos que hay por aquí, hacia abajo, eran los respiraderos del túnel. Los túneles todavía existen, pero están sellados. Okay. ¿Para qué eran los túneles? Para que los dueños entraran y salieran sin que los peones y los capataces se dieran cuenta. ¿Para qué? Para que no se embochincharan y siguieran rindiendo con lo que era la cosecha y con lo que era la jornada, pues, que ellos tenían aquí en el sembradío, en el Trapiche. Ellos salían hacia Caracas por el túnel, más o menos. Este túnel llegaba antes de Villa del Cine, por esos lados, por ahí, en los dos puentes de los Naranjos. Y de ahí ellos se iban. Y regresaban en secreto. Y nadie sabía si estaban o no estaban. Esa rica historia productiva y cultural que floreció en la hacienda deja una huella que hoy se viste de verde. Hacia finales del siglo XX, la ingeniería agrícola dio paso a un refugio natural. Lo que antes era un embalse para el riego, hoy es el Parque José María Cartaya. Con el tiempo, la laguna ha desarrollado un ecosistema propio, convirtiéndose en un pulmón vegetal donde hoy conviven garzas reales, tortugas y babas. Para finalizar con el señor Euclides, conversamos sobre el valor de este oasis natural. ¿Cómo ha visto usted la evolución de este ecosistema desde el siglo XX hasta nuestros días? Bueno, en esta parte de la laguna, del parque y de toda la zona, tenemos una serie de pájaros y de aves muy extensa. También tenemos babas, hay peces y en la parte de aves están las guacharacas, las gaviotas y una serie de animales, loros y aves, una variedad de aves extensa que hay ahora aquí en la zona. ¿Qué valor tiene este espacio para los vecinos como patrimonio cultural del municipio Plaza? Bueno, esta parte para los vecinos es muy valiosa porque esto es un parque muy atractivo donde la gente disfruta, trota, pasa ratos con la familia, hay personas que la cuidan. Este es un espacio muy importante para la gente de acá de Plaza. Es un parque bonito, es una laguna bonita, es un espacio muy agradable. Hoy en día la naturaleza ha reclamado su espacio, transformándolo en un santuario de biodiversidad urbano que sirve de refugio vital para la fauna local. Con el cese de la molienda azucarera en 1960 y posterior intervención residencial en la década de 1990, este embalse artificial sufrió un proceso de sucesión ecológica secundaria.
Conocer el pasado de Casarapa es valorar el presente de nuestra ciudad. No olvidemos que este lugar lleva en sus raíces el topónimo guarenero, Casina Rapa, con el que nuestros ancestros indígenas se referían a la caña dulce abundante. Tras el cese de la producción agrícola en 1960 y la posterior transformación urbana en los años 90 para dar paso a la urbanización Nueva Casarapa, este espacio supo reinventarse. Es un ejemplo interesante de cómo la ingeniería del pasado se adoptó para mejorar nuestra calidad de vida actual. Conocer nuestra historia, incluso donde hoy quedan ruinas declaradas Patrimonio Cultural, es lo que nos da identidad.